Hola, muy buenas tardes. Tengo el gusto de continuar con esta semana del aprendizaje. Hemos tenido más de 4,000 personas que han estado participando y ahora tengo el gusto de presentar al maestro Luis Antonio Valdominos Jacobo. Él es licenciado en Biología Pesquera, egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tiene una maestría en Ciencias con especialidad en Manejo de Recursos Marinos, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Él es docente del Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas y del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar número 16 en Lázaro Cárdenas. Es también presidente del Consejo Municipal de Ecología del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. El tema que nos va a deleitar el día de hoy se llama ¿Es el COVID-19 una alerta sobre los efectos del cambio climático? Adelante, maestro, por favor, Luis Antonio. Buenas tardes, maestro Juan. Muchas gracias por permitirme esta experiencia ahora con las conferencias virtuales y que, bueno, sobre todo permitir que vamos a platicar un tema muy interesante que tiene que ver con dos temas importantes, COVID-19 y cambio climático. Bien, buenas tardes a todo el auditorio. Buenas tardes en México, son las 2:30 por acá. Y como ya lo comentaba hace un momento, la idea es que escuchen, platiquemos un poquito acerca de dos temas muy interesantes, que uno que es el COVID-19 y el otro que es cambio climático. Y son interesantes porque al final van de la mano, están ligados estos temas. Entonces, para empezar nosotros la charla, lo que voy a compartirles en este momento es un video que en su momento nosotros pudimos verlo por el 2010. Pónganle un poco de atención al video, vean qué es lo que pasa, les comento cuál es el mensaje final y sobre todo porque nosotros lo vimos por primera vez en un curso de gestión integral de residuos por allá en el 2010 y hablaba precisamente de cómo estaba, qué es lo que teníamos que pareciera todo normal, sin embargo tenemos que ir el calentamiento global. Cuando lo sientas puede ser demasiado tarde y viene a colación precisamente porque hace 10 años nosotros veíamos por primera vez este video y decíamos la casa está haciéndose cada vez más pequeña. Entonces, ¿qué pasa? Y es, ¿qué pasaría si a nosotros nos estuviera pasando lo que le pasa a los osos polares o lo que le pasaba a los osos polares en aquel entonces con su casa? Es decir, hablábamos de calentamiento global, hablábamos de una de sus consecuencias que era el derretimiento de los polos y que obviamente la casa de los osos polares se estaba haciendo cada vez más pequeña y cada vez más pequeña. Y el video es qué es lo que nosotros los seres humanos haríamos si la casa de nosotros, conforme va pasando el tiempo, se fuera haciendo cada vez más pequeña. Y la respuesta es obvia. Si las consecuencias fueran directas hacia el ser humano, entonces actuaríamos mucho más rápido.
haríamos planes mucho más rápido para evitar que se nos afecte de manera directa. Y es que resulta curioso porque hasta hace algunos años las políticas públicas en materia de cambio climático hablaban de dos cuestiones principales. Una de ellas era, teníamos que combatir el cambio climático y las acciones estaban enfocadas a combatir, y la otra acción era mitigar el cambio climático. Entonces, las políticas se basaban en combatir y mitigar. Combatir el cambio climático a través de la mitigación de los gases de efecto invernadero, que sabemos que son los que están propiciando este fenómeno. Sin embargo, como les comentaba hace un momento, este video yo lo vi por primera vez en 2010, hace 10 años, y las políticas públicas en materia de cambio climático han cambiado. El día de hoy ya no se habla de combatir el cambio climático. Las políticas están centradas en mitigar los efectos de GI, que tiene que ver con combatir el cambio climático, pero ya pasamos a otro nivel, que es la parte más preocupante. Pasamos al nivel de adaptación. Hoy las políticas públicas en materia de cambio climático están centradas en en adaptarnos al cambio climático, es decir, ya lo tenemos encima. Es un fenómeno que no pudimos con las políticas anteriores detener y que como ya lo tenemos encima, entonces tenemos que adaptarnos a este tipo de fenómenos que cada día los estamos viendo de manera más constante. La presentación básicamente tiene 3 temas principales, pero tenemos que entender primero qué es el cambio climático. Entonces voy a tratar ahora de explicarles de manera que puedan ustedes entender, porque tenemos o escuchamos hablar mucho de cambio climático. Hay quien dice que no existe, hay quien dice que sí existe, hay quien dice que lo que nos dicen las otras gentes puede no ser cierto. Sin embargo, hay cosas que sí necesitamos, que sí estamos viendo, que si ponemos atención vamos a darnos cuenta que algo está cambiando en la naturaleza y que ese algo nos está empujando a que nosotros también llevemos a cabo cambios en la conducta como seres humanos que nosotros tenemos. ¿Cómo vamos a hacer entendible la parte de cambio climático? Bien, nosotros como seres humanos que habitamos el planeta estamos habituados a una serie de fenómenos naturales que ocurren en nuestro alrededor, que ocurren en la naturaleza. Ejemplo de ello son las 4 estaciones del año. Tenemos primavera, tenemos verano, tenemos otoño y tenemos invierno, que en algunas regiones del mundo sí pueden apreciarse la diferencia entre estas estaciones, pero en otras regiones del mundo son poco perceptibles. En el caso de Lázaro Cárdenas, desde donde nosotros estamos impartiendo, no tenemos la fortuna de ver el hielo, no conocemos el hielo, es un clima tropical, es un clima caluroso, y los cambios entre primavera y verano son poco notables, salvo un pequeño cambio, una modificación en la temperatura principalmente, y obviamente en el verano, que es cuando tenemos nosotros las lluvias. Entonces, si ponemos atención a lo que ocurre en la naturaleza, pues nos damos cuenta que hay fenómenos naturales que los podemos ver a simple vista, los podemos apreciar. Y hay otros fenómenos naturales que el periodo o la vida de un ser humano no nos alcanza para poder notarlo, para poder percibirlo. Y entonces podemos asumirlo como algo que híjole, no pasa y que pasó. Pero bueno, insisto, como seres humanos estamos acostumbrados a ver diferentes fenómenos naturales que ocurren en la naturaleza. Las 4 estaciones del año, por ejemplo. Tenemos lugares donde tenemos la presencia de tornados. Son lugares específicos, con climas y condiciones climatológicas específicas. Y obviamente la gente que vive en esos lugares, porque hay gente que vive en esos lugares, ellos saben lo que tienen que hacer cuando se viene la temporada de este tipo de fenómenos naturales. Ellos están preparados para el impacto de estos fenómenos naturales.
Tenemos también en algunas regiones del planeta, sobre todo en las regiones tropicales, la presencia de huracanes. Huracanes son fenómenos hidrometeorológicos que obviamente traen muchos beneficios, pero también traen algunos perjuicios, sobre todo para la infraestructura. Entre los beneficios, la gente que vivimos en los trópicos ya sabemos que nos trae lluvias, hay recarga de acuíferos y desafortunadamente también traen mucho viento que en varias ocasiones pues provoca daños a la infraestructura, derriban árboles y que bueno, también quienes estamos acostumbrados a este tipo de fenómenos sabemos lo que tenemos que hacer, ya tenemos una semaforización que nos dice qué hacer de acuerdo a la intensidad de este tipo de fenómenos y que algunos lo esperamos. Ya sabemos cuándo viene la temporada de lluvias y sabemos que van a traer huracanes y que esperamos a veces este tipo de fenómenos precisamente porque refrescan el ambiente, porque tenemos agua y porque disfrutamos el agua. Otro tipo de fenómenos, y yo se los comentaba hace un momento, no tenemos ese privilegio en Lázaro Cárdenas, pero las nevadas o las granizadas también son fenómenos que nosotros vemos en la naturaleza, que el ser humano ve en la naturaleza. Y que obviamente la gente que vive, insisto, en los lugares donde tenemos la presencia de nieve o hay presencia de granizo, saben cómo van a actuar, saben lo que deben de hacer, ya están preparados. Así como lo estamos en los trópicos, así lo están ellos. Y obviamente, otro de los fenómenos y que yo creo que mucha gente espera con ansias es la lluvia. En el caso de Lázaro Cárdenas, que tenemos un clima tropical, sabemos que la temporada de lluvias es en el verano, se nos vuelve muy húmedo el ambiente y por eso les comentaba hace un momento, esperamos con ansias las lluvias porque en el verano nos refrescan y entonces ya sabemos también qué es lo que tenemos que hacer. Toda esta serie de fenómenos ocurren en la naturaleza y que, insisto, estamos ya como seres humanos habituados, acostumbrados a este tipo de fenómenos, conocemos muy bien cuándo se van a presentar este tipo de fenómenos y sabemos qué hacer en caso de que sea un fenómeno muy excesivo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando este tipo de fenómenos se vuelven más peligrosos? ¿Qué pasa cuando este tipo de fenómenos se vuelven más extremos? ¿Qué pasa cuando la temporada de lluvia se alarga? ¿Qué pasa cuando los huracanes se vuelven más intensos? Cuando los tornados se vuelven más intensos? Cuando tenemos presencia de fenómenos naturales en algunos lugares en donde no se presentaban este tipo de fenómenos naturales. La Ley General de Cambio Climático en México define precisamente al cambio climático como la variación del clima que se atribuye de manera directa o indirecta a la actividad humana. Es decir, a todos estos fenómenos naturales que ya yo les explicaba hace un momento, la lluvia, los tornados, los huracanes, si le sumamos los resultados de la actividad antropogénica, entonces va a haber una variación, es decir, van a empezar a moverse este tipo de fenómenos y es lo que nosotros conocemos como cambio climático. Es decir, nos varía la temporada de lluvias, se hace más amplia, hay mucha más precipitación, los huracanes son mucho más intensos y eso se debe a alteraciones que está sufriendo la naturaleza y que tiene que ver, dicen los científicos, con algo que llamamos gases de efecto invernadero, que son los famosos GI, que vamos a estar platicando a lo largo de esta charla. Entonces, cuando nosotros le sumamos toda la variabilidad que el hombre ha inducido en la naturaleza, se la sumamos a estos fenómenos naturales, tenemos cambios en las condiciones climatológicas. Un ejemplo de ello es, acá en México, por ejemplo, la temporada de lluvia ya se ha ampliado hasta noviembre. Hace 2 años teníamos el último huracán en noviembre, es decir, se desplazó un mes más la temporada de lluvias. Tenemos presencia de tornados en regiones del país donde no las teníamos antes. Entonces, todo ello
nos permite entonces ver que algo está ocurriendo en la naturaleza. Y obviamente quienes estudian este tipo de fenómenos, pues nos están alertando sobre qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que está pasando y qué nos toca hacer sobre todo a nosotros como ciudadanos. Hay un dicho que a mí unas palabras que se utilizaban en el Día Mundial del Medio Ambiente y que a mí me gusta utilizarlos. Piensa global y actúa local, porque tenemos mucha gente que dice, bueno, ¿qué caso tiene que yo lleve a cabo algunas acciones si de todas maneras, si yo siembro un arbolito no pasa nada? Sin embargo, eso es actuar de manera local. Si 10 personas piensan así, entonces ya tenemos 10 arbolitos que van a combatir cambio climático de manera global, ¿no? Pero bueno, volvamos a este tema. Entonces, ese es el cambio climático, una alteración del clima, algo que nosotros ya considerábamos natural, que se está modificando, que se está moviendo y que no se está comportando como nosotros esperábamos que se comportara, o como nosotros hemos visto que se comportaba desde que éramos pequeños. Ya se está alterando este tipo, o la variación en este tipo de fenómenos. ¿Qué es lo que me causa cambio climático? Maestro, tenemos la verdad muchas preguntas para complementar su excelente exposición. Le voy a hacer la primera, que dice, ¿qué beneficios se han observado durante esta pandemia en el cambio climático? Uno de los principales beneficios, recordemos, yo se los comentaba hace un momento, los principales responsables del cambio climático son los gases de efecto invernadero. Y dentro de ese grupo de gases de efecto invernadero tenemos el dióxido de carbono, que ahorita se los explico de dónde proviene, pero principalmente de la combustión de combustibles fósiles. Tenemos el metano, tenemos otros gases que estaban en algunos compuestos de refrigeración, en algunos equipos de refrigeración que han ido en desuso, pero la principal ventaja que hemos tenido ahora, y creo que lo estamos viendo a nivel global, fue un descenso en el uso de los hidrocarburos. Es decir, disminuyó el uso de gasolinas por la cuestión de movilidad. Se nos recomendó, se nos sugirió quedarnos en casa y entonces la movilidad disminuye, y al disminuir esta movilidad no hay consumo de gasolina, es decir, no hay emisiones de dióxido de carbono, que es uno de los principales componentes que me afectan el cambio climático. Pero si a esto le sumamos que nosotros nos quedamos en casa, entonces la fauna que usualmente se ve acosada por nosotros los seres humanos también ha tenido beneficios. Bueno, insisto, el principal beneficio con esta cuarentena es básicamente una disminución en la emisión de gases de efecto invernadero, principalmente CO2. Una pregunta que tal vez sea un poco lo contrario, dice, ¿se verá más afectado todavía el medio ambiente una vez levantada la cuarentena y vuelvan todos a sus actividades cotidianas? Esa es una cuestión bien interesante y tiene que ver con esta imagen que tienen ustedes, esta imagen que están viendo. ¿Por qué? Eso lo podemos tomar desde dos diferentes ángulos. Dicen por ahí, depende del cristal con que se vea. Si nosotros si se levanta la cuarentena con la normalidad que nosotros teníamos antes, obviamente vamos a regresar a la misma tasa de explotación, la misma tasa de aprovechamiento, los mismos, vamos a seguir afectando al planeta como lo veníamos afectando. Por eso, cuando hablamos de una nueva normalidad, es que necesitamos nosotros cambiar nuestros hábitos. Y ese es uno de los objetivos de esta plática. Si no cambiamos hábitos, alguien me comentaba hace un momento, pues yo creo que debiéramos de hacer cuarentenas cada año para así beneficiar al ambiente, porque se observa un clima diferente. Sin embargo, tiene que ver, insisto, con esta presentación, con esta lámina principalmente que tienen ustedes enfrente, porque una de las consecuencias
de cambio climático es el aumento de la población. Es decir, somos muchos, pero somos muchos que no tenemos el conocimiento necesario y que nuestra tasa de consumo es muy alta, es muy elevada. Estamos comprando cosas que no necesitamos. Entonces, necesitamos que en esta nueva normalidad nosotros como personas cambiemos. Si no cambiamos, si no aprendemos nada de esta pandemia, entonces estamos condenados a ocasionar el mismo daño que hemos venido ocasionando al planeta Tierra. Esa es la situación. Maestro, me gustó mucho su frase, somos muchos, pero somos muchos que no sabemos sobre lo que conlleva el cambio climático. Muy bien, y sobre todo eso, Daniel Madrigal comenta, ¿será reversible el cambio climático que hemos generado? Uy, es una pregunta muy interesante. Acuérdense que desde Naciones Unidas están haciendo el monitoreo de este tipo de cuestiones. ¿Podemos revertir cambio climático? ¿Podemos volver atrás en cuanto a la variabilidad climatológica? Los expertos dicen que sí podemos revertir cambio climático, pero toda esta cantidad de gente que nosotros tenemos necesita cambiar. Necesitamos cambiar la manera de pensar de la gente. Necesitamos que la gente se vuelva más hacia consumir lo que necesitamos, consumir lo básico. Sin embargo, las predicciones que dicen los expertos es que tenemos hasta el 2030 para cambiar nuestros hábitos de consumo y entonces empezar a ver cómo el cambio climático empieza a disminuir. Es una cuestión muy compleja, no es que no se pueda llevar a cabo, pero los expertos han dicho que si no cambiamos como personas nuestros hábitos de consumo de aquí al 2030, entonces vamos a hablar de otra normalidad. Vamos a hablar de otras cuestiones que nos van a afectar mucho más como ciudadanos. Pero sí se puede, dicen los expertos. Ok, maestro, una pregunta más. Jorge Palomares, ¿qué prevenciones tenemos que tener para los cambios climáticos en la región y para cuándo? Ya que últimamente la temporada de lluvias ya no es en las mismas fechas que antes. No sé si hace un momento también hace un comentario sobre eso, maestro. Sí, el problema es que hay una frase que a mí me gusta usarla mucho, y ojo con esto. Digo, sí hay modelación matemática para decirnos qué intensidad va a alcanzar el huracán, sí hay modelación matemática para decirnos cómo viene el temblor, cómo viene el tornado. Son modelaciones matemáticas que se aproximan a la realidad. Y de igual manera hay modelos matemáticos que nos dan un más o menos cuál va a ser la proyección si seguimos con estos hábitos de consumo. Es decir, cuáles van a ser las afectaciones de cambio climático de seguir como estamos. Son proyecciones matemáticas. Sin embargo, la frase que a mí me gusta mucho dice que la naturaleza o lo bonito de la naturaleza es que es impredecible. Y esto lo podemos notar si nosotros, por ejemplo, en temporada de lluvias, revisamos el servicio meteorológico para ver cuáles van a ser las condiciones climáticas de ese día en mi localidad, y el servicio meteorológico me va a decir, pues va a llover, llévate tu sombrilla, llévate tu paraguas. Y entonces yo salgo preparado con mi paraguas, ¿y qué creen? No llovió. Y entonces digo, bueno, el servicio meteorológico no le atinó. Sin embargo, son pronósticos que hicieron, son modelos matemáticos que hicieron, y que la naturaleza tiene muchas variables que me permiten o que le permiten en determinado momento modificar las condiciones climatológicas. Entonces, podemos nosotros tener una proyección de qué va a pasar con nuestros hábitos de consumo. Podemos nosotros tener una proyección de qué va a pasar si modificamos nuestros hábitos de consumo, pero sigue habiendo en la naturaleza variables que no están siendo consideradas. En ese sentido,
lo que nos toca hacer como personas es cambiar nuestros hábitos de consumo para buscar el menor impacto en el medio ambiente. ¿Cómo va a reaccionar la naturaleza? Eso esperemos que nos toque verlo en persona, que nos toque ver si el beneficio es bueno o es malo, y entonces tenemos que modificar nuevamente nuestros hábitos. Muy bien, maestro. B al cuadrado S pregunta, ¿cómo podemos seguir contribuyendo para que los beneficios que se han obtenido durante la pandemia se alarguen o permanezcan? ¿Qué es lo que podemos hacer? Hay muchas cosas que ya, insisto, desde las políticas públicas se han estado impulsando, se han estado empujando, y que tienen que ver con la actuación local. Hay que hacer lo que nos toca hacer como ciudadanos. No esperemos que se forme un grupo de ciudadanos para poder hacer algo, que haya un grupo de gente, una asociación civil para poder hacer algo. Hay muchas cuestiones que nosotros podemos hacer como ciudadanos. Y que, insisto, el principal gas de efecto invernadero que está propiciando cambio climático es el dióxido de carbono. Entonces, las recomendaciones están dadas en muchos medios, a través de muchos medios, y que tienen que ver con la disminución del uso de combustibles fósiles. Si podemos dejar de usar el carro, compartir el carro, usar lo menos que podamos el carro, caminar, usar bicicleta, eso ayuda bastante a disminuir nuestro impacto, nuestra huella ecológica. Y obviamente otras cuestiones que tienen que ver con ese tipo de, o con la cuestión de dejar de emitir gases de efecto invernadero. Digo, afortunadamente los equipos hoy día, la tecnología está avanzando y estamos dejando de usar gases que son muy contaminantes, pero el CO2 es el principal, así es que usemos la calefacción lo menos que podamos, el clima lo menos que podamos. Digo, son hábitos que nos toca ir como ciudadanos, ir implementando, ir instrumentando, y que obviamente si alguien nos ve, nos va a copiar. Digo, a mí me ha tocado que cuando empezábamos con las actividades de reforestación, la gente nos tachaba de locos y nos decía, ¿para qué siembras un arbolito? Lo van a cortar, echa basura. Pero afortunadamente se ha ido sumando mucha más gente para hacer el compostaje, por ejemplo, para seguir reforestando nuevos lugares, que son actividades que como ciudadanos nos toca hacer a nosotros. Entonces, de esa manera es como vamos nosotros a poder ir mitigando los gases de efecto invernadero como ciudadanos. Excelente. Me quedo con esa última palabra que usted dice, nos van a copiar, porque es una forma también de aprendizaje que tenemos los humanos. Y sobre todo de lo que acaba de decir nuestra huella ecológica, viene una pregunta que nos dice, ¿somos los únicos en generar cambio climático? Es decir, ¿qué hay de los fenómenos naturales como erosión natural, actividad solar, etc.? ¿Qué nos podría decir sobre eso, maestro? Sí, insisto, los principales responsables de cambio climático son los gases de efecto invernadero. Aquí es una cuestión bien interesante, maestro Juan, porque mucha gente confunde la contaminación atmosférica con los gases de efecto invernadero, que son dos cuestiones muy diferentes. Los gases de efecto invernadero son los que ya les comentaba, dióxido de carbono, metano, estos que se utilizaban en refrigerantes, los clorofluorocarbonos. Entonces, son este tipo de gases los que propician que se incremente la capa que permite el ingreso o la salida de los rayos solares, y que son los que provocan cambio climático. Ahora, el principal de estos, ya lo decíamos, es CO2. ¿De dónde proviene CO2? De la combustión principalmente, y de manera natural nosotros tenemos los incendios forestales. No todos, algunos se dan de manera natural.
Nosotros tenemos procesos biogeoquímicos en la naturaleza en donde tenemos producción de CO2, en donde tenemos producción de metano. Sin embargo, una cosa bien interesante, la naturaleza es muy sabia. Alguien en algún momento, y voy a aprovechar aquí, decían, ¿por qué estamos generando mucha basura? O le digo yo cuando voy a dar pláticas en las primarias, ¿a dónde va la basura que nosotros generamos? Nosotros vivimos en un sistema cerrado, el planeta Tierra. No mandamos la basura hacia afuera, no viene basura de afuera hacia el planeta Tierra. Quiere decir esto, que este sistema cerrado está reciclando todo lo que está produciendo. Entonces, bajo esa perspectiva, si la naturaleza me está generando un excedente de CO2, tiene mecanismos naturales que permiten controlar, nosotros lo llamamos en ecología la tasa máxima que soportan los ecosistemas. Entonces, la misma naturaleza, cuando empieza a generar algo de manera excesiva, la misma naturaleza crea mecanismos que permiten controlar ese exceso. Entonces, si bien los registros a lo largo de la historia del planeta dice que ya ha habido fenómenos parecidos hace millones de años, la misma naturaleza se ha encargado de reorganizar todo y de equilibrar esta parte. Sin embargo, si nos ponemos en términos estrictos a que la naturaleza puede provocar el cambio climático, la respuesta es no, por los mecanismos de control que tiene. Entonces, ¿por qué se provoca el cambio climático? Que es lo que voy a comentarles en estas 3 diapositivas que siguen. Es precisamente el por qué y por qué la naturaleza en sí no puede propiciar o provocar un cambio climático. Muy bien, maestro. Yareli Sánchez comenta que ahora se debe también de construir una nueva cultura. ¿Por qué una nueva cultura? Porque como usted lo dice, tenemos un sistema cerrado. Si bien es cierto que estamos en la pandemia y que estamos generando otro tipo de residuos como son los cubrebocas, los guantes, etcétera, ¿qué opina sobre eso? ¿Qué es lo que debemos de nosotros cambiar para no seguir generando residuos que inclusive pueden generar otro tipo de enfermedades? Por favor. Sí, lo que nosotros tenemos que hacer es informarnos. Aquí es una cuestión bien interesante. Ya la naturaleza nos está mandando los mensajes de que algo estamos haciendo mal. La cuestión acá es que si no nos informamos de qué es lo que debemos de hacer nosotros con nuestros residuos, entonces vamos a seguir provocando no solamente este problema, sino, como lo comentaban, problemas más serios, que es lo que vamos a ver ahorita. Una cuestión bien interesante, a mí me ha tocado escuchar mucha gente que la tecnología y los científicos tienen la culpa. La realidad es que desde mi punto de vista no es así. La tecnología nos ha ayudado bastante. Véanos ahora, estamos conectados de manera virtual y es gracias a los avances tecnológicos. Sin embargo, sí conlleva algo de responsabilidad. Hace algunos meses el tema en boca de todos era dejar de usar las bolsas de plástico de un solo uso. Y el plástico también ha venido a traernos grandes beneficios. El problema es que no hemos tenido nosotros la información necesaria. No es el plástico, somos nosotros. No es la tecnología, somos nosotros como seres humanos. No nos informamos. Nos informan, obviamente, de los beneficios de la bolsa de plástico. Estratégicamente no nos informan de cuáles serían las desventajas en el caso de no darle una disposición final adecuada, y tenemos que enterarnos de manera desagradable de esas desventajas. Nos informan que el smartphone de última tecnología es muy bueno y nos lo venden con toda una mercadotecnia alrededor,
pero no nos informan cuáles son las desventajas de tirar a la basura el smartphone anterior que ya teníamos. Y tampoco nosotros nos preocupamos por buscar esa información. ¿Qué pasa con todos los componentes de ese aparato electrónico? ¿A dónde van? ¿Qué daño provocan? Ciertamente, esta pandemia de COVID-19 y esta nueva normalidad nos están empujando a nuevos hábitos. Nos están empujando a nuevas formas de actuar, de interactuar como seres humanos. Pero la clave en todo esto tiene que ver con la información. Tenemos que informarnos o tenemos cuando menos que exigirle a quien nos vende un producto dónde podemos disponer, dónde podemos desechar ese producto o qué pasa si lo desecho. Entonces la palabra clave aquí se llama información y que obviamente nos va a propiciar cambios en los hábitos que nosotros ya tenemos actualmente y que vienen en estas diapositivas que siguen. Muy bien, digamos la última pregunta en este momento sería algo confirmativo. Dice, el maestro Alberto Álvarez dice, ¿es verdad que el único ser que daña su entorno y el de los demás es el ser humano? Híjole, eso, al igual que algunas de las preguntas, depende de la perspectiva, pero si me lo preguntan a mí de manera particular, sí, somos los únicos. Insisto, en la naturaleza todo está regido por reglas y controles. Entonces, si hay un exceso de X, Y o Z componente, la misma naturaleza se encarga de controlarlo para que los ciclos biogeoquímicos sigan de manera normal. El problema con el ser humano es que la ambición desmedida que se presenta en muchos humanos propicia desequilibrios en la naturaleza. Entonces, en ese sentido, si lo vemos en términos estrictos de contaminación o de desequilibrios en la naturaleza, sí somos nosotros responsables. Porque al final del día, ninguna especie animal puede propiciar tanto daño como lo estamos haciendo nosotros, puede propiciar tanto desequilibrio como lo estamos haciendo nosotros. Un ejemplo muy sencillo, tenemos en la casa mascotas y desafortunadamente mucha gente tiene mascotas exóticas y lo vamos a ver ahorita cuando pasemos a el por qué tenemos que preocuparnos por cambio climático y COVID con nuestra salud. Estamos introduciendo especies exóticas en regiones donde no hay depredadores, donde tienen condiciones para reproducirse y me ocasionan desequilibrios ecológicos. Nosotros como seres humanos, por querer tener una mascota exótica, por querer tener una mascota llamativa, por querer tener una mascota que se ocupan muchos trámites legales y poder decir yo la tengo. Entonces, en términos estrictos, sí, nosotros somos los responsables de toda esta alteración climatológica que está llevándose a cabo en el planeta. Excelente, maestro, por favor, adelante. Entonces, siguiendo con la plática, les comentaba, y aquí voy a dar un punto de vista personal, 3 factores principales que son los responsables de cambio climático de acuerdo con los expertos. El primero tiene que ver con un aumento en la población. Somos casi 8,000 millones de ciudadanos en el planeta. Y entonces empiezan a aventarnos mensajes de que ya somos muchos, de que el planeta ya no soporta más y entonces pareciera que nos vemos así como en la imagen. Ya no cabemos en el planeta y entonces vamos a empezar a salirnos, a empezar a caernos. Sin embargo, ya lo comentaba hace un momento, y este es un punto de vista muy personal, no es la cantidad de gente en el planeta, son los hábitos de consumo de quienes habitamos este planeta. Es decir, haciendo un análisis, leía yo hace algunos meses ya, hay mucha gente que quiere parecerse a los norteamericanos y dicen, yo quiero ser como ellos. El problema es que decía la revista, si nosotros quisiéramos, o sea, si todos los pobladores del mundo
fuéramos como los norteamericanos, es decir, que tuviéramos los mismos hábitos de consumo, se necesitarían 14 planetas Tierra con los hábitos de consumo que tienen estas gentes. El problema es que solamente tenemos uno. Entonces, nuestros hábitos de consumo como ciudadanos, como pobladores del planeta Tierra, es lo que está propiciando el segundo punto que está causando cambio climático. Entonces, primer punto, el aumento en la población es una de las causas del cambio climático. El segundo punto que tiene que ver con cambio climático es que somos más gente y tenemos más necesidades. Tenemos que comer, necesitamos un lugar donde vivir. Y entonces acudimos a la naturaleza y empezamos a extraer recursos naturales. Y aquí es donde venía esta parte que yo les comentaba, los hábitos de consumo. No estamos extrayendo solamente lo que necesitamos para vivir. Estamos extrayendo aunque no lo necesitemos. Y entonces, cuando ocupamos espacios para vivir, pues vamos y deforestamos amplias zonas de selva. Y aquí tenemos el segundo punto, porque uno de los principales gases que me propician cambio climático es el CO2. Y ese CO2 entra dentro del ciclo del oxígeno. Es decir, ese CO2 lo absorben los árboles para crecer, para generar materia prima que le ayude a crecer, y su desperdicio es el oxígeno que nosotros respiramos. Entonces, si nosotros retiramos árboles, no se puede absorber ese CO2 y ese CO2 se queda en la atmósfera y hace más gruesa la capa que protege de los rayos solares. Y entonces tenemos el aumento de la población, tenemos el aumento en la demanda de recursos naturales y tenemos un tercer factor. Seguimos utilizando tecnologías obsoletas, seguimos utilizando hidrocarburos, combustibles fósiles para generar energía. Y recuerden, el CO2 se produce por la combustión. Entonces, los tres principales factores que me provocan cambio climático es el aumento de la población, que me exige más recursos naturales, y entonces quitamos y desaparecemos bosques y selvas, y si le sumamos el uso de combustibles fósiles que emiten CO2 y que ya no tenemos quien absorba ese CO2, entonces es que empieza el problema con cambio climático. ¿Cómo se manifiesta el cambio climático? Ya lo hemos escuchado muchas veces. Sabemos que la temperatura de la Tierra ha venido aumentando, así como ha venido aumentando la densidad de CO2, el gas CO2. Entonces, aumenta CO2, aumenta la temperatura del planeta. Obviamente no es un aumento de grados centígrados, sino de 0.1, 0.2 grados centígrados, pero hay una relación directa entre la cantidad de CO2 y la temperatura de la Tierra. Entonces, estos cambios en la temperatura me están desequilibrando todo o me están desbalanceando todo el complejo meteorológico, oceanográfico e hidrológico. Porque entonces una forma en cómo también se manifiesta son cambios en las precipitaciones. Es decir, algo que me comentaban hace un momento. Las temporadas de lluvia se están desfasando, se están recorriendo, se están moviendo. Tenemos fenómenos naturales que se están volviendo más extremos, más peligrosos. Otra de las cosas es el derretimiento de los glaciares. Se los ponía yo en el video al principio de esta charla. Una de las consecuencias de cambio climático es aumenta la temperatura, se derriten los polos y entonces esa agua, ese hielo que se está derritiendo y que queda en forma de agua, está ingresando a los océanos y el nivel de agua en los océanos empieza a aumentar. Si bien los expertos tienen varias ciudades que indican que si aumenta la altura del nivel del mar van a desaparecer algunas ciudades, en México el principal problema lo tenemos en la parte del Golfo de México, Veracruz
Tabasco, Campeche, Yucatán, que son los estados que tienen poca plataforma continental. Es decir, están a nivel de mar. Cualquier aumento va a empezar a desaparecer ciudades. Y obviamente vamos a ver ahorita estas consecuencias de cambio climático, qué es lo que tiene que ver con lo que vamos a analizar acá. Entonces, ¿cómo afecta el cambio climático a la salud de los humanos? Bien, tienen ustedes ahí una serie de imágenes, porque ya nos metimos a la segunda parte de la plática, la salud. ¿Realmente el cambio climático me afecta a mi salud? Porque me pueden decir algunos de ustedes, si revisamos la historia, nos vamos a dar cuenta que ha habido pestes. A lo largo de la historia del ser humano en el planeta Tierra, ha habido una serie de enfermedades que han afectado grandes poblaciones humanas. Y algunos ejemplos los tenemos acá, 428 a.C. Y obviamente hay registro de estas enfermedades, por eso sabemos que ocurrieron. Y la que yo considero que la mayoría de la gente tiene más conocimiento fue la peste negra, y que derivó precisamente de que mucha gente le tenga pavor a las ratas. Pero lo que mucha gente no sabe es que hubo un suceso antes que propició que las ratas fueran abundantes. Pero que al final del día me pueden decir o me pueden argumentar que en ese entonces, en el 428 a.C., en el 1340, no había cambio climático, pero ya había pestes, pero ya se moría un número grande de personas por enfermedades. Y si recuerdan, algunos lectores me pueden decir o sabrán que estas pestes o estas enfermedades que mataban a mucha gente se las atribuían a castigos divinos y decían es un castigo de Dios porque nos estamos portando mal. Y esas son las consecuencias porque hicimos las cosas mal. Sin embargo, la gente que analizaba, que estudiaba, que buscaba la verdad, qué estaba pasando, se da cuenta que había una serie de agentes patológicos que eran los que provocaban este tipo de enfermedades, y se dieron cuenta que tenía que ver principalmente la higiene de la gente. Es decir, si no había condiciones de higiene en la población, entonces empezaban a surgir enfermedades, y como no había condiciones de salubridad, las enfermedades o los gérmenes, llámese virus o bacterias, encontraban condiciones propicias para contagiar o contaminar más gente. Eso es lo que pasaba antes. Eran condiciones de higiene, y por eso fueron implementándose diferentes medidas sobre qué hacer. Digo, el lavado de manos, el lavado de ropa, el bañarse. Entonces fueron medidas que se fueron implementando a raíz de que descubrieron que había bacterias, había virus que enfermaban a la gente, que se propagaban de manera rápida entre la ciudadanía, pero que había maneras eficaces para poder contrarrestar este tipo de situaciones. Entonces, en aquel entonces se debió a las condiciones de insalubridad que tenía la gente. Pero, ¿cómo es que el cambio climático afecta a mi salud? Para eso debemos de tener bien claro, debemos de entender cómo funciona la naturaleza. Lo que ustedes están viendo en la pantalla son los biomas que existen en el planeta. Y los biomas son regiones del planeta que comparten características similares, no solamente de clima, sino también en cuanto a biodiversidad. Es decir, tienen las mismas especies de árboles y las mismas especies de animales. Y entonces aquí viene una cuestión bien interesante, porque yo a mis alumnos les pregunto, ¿por qué no tenemos osos polares en México? ¿Por qué no tenemos leones africanos en México? ¿Por qué si nosotros no tenemos esas especies en México,
¿Por qué la naturaleza sigue funcionando de manera normal? ¿Por qué no hay un desequilibrio? Y entonces nos vamos a esta cuestión. O sea, cada animal, cada planta en el planeta cumple una función específica. No están porque a alguien se le ocurrió que estuvieran. Y no hay una restricción en cuanto a su área de distribución porque a alguien se le ocurrió. En cada uno de los biomas tenemos organismos que cumplen las mismas funciones que otro organismo en otro bioma. Es decir, si bien en México no tenemos leones, pero tenemos pumas. No tenemos tigres, pero tenemos jaguares. Quizá no tengamos osos polares, pero tenemos osos pardos, tenemos osos negros. Son animales que cumplen las mismas funciones en un bioma diferente. Y era lo que ya comentábamos hace un momento. Por querer tener una especie exótica, introducimos animales de otros biomas que encuentran características similares y condiciones de reproducción, pero al no tener organismos depredadores o no estar en condiciones naturales, la naturaleza, para poder detenerlo, empiezan a ocasionar desequilibrios ecológicos. Pero vamos, ¿cómo es que el cambio climático afecta mi salud? Sencillo, yo les comentaba hace un momento, una de las consecuencias de cambio climático son o es el aumento de la temperatura en el planeta. Entonces, estos biomas, la principal barrera que impide la migración de los animales o la migración de las plantas es la temperatura. Entonces, si la temperatura se mueve, les amplía o les restringe el área de distribución a muchos organismos. Igual me pueden decir ustedes, pero los animales sí se pueden mover, pero ¿cómo se pueden mover las plantas? Bueno, no es que la planta se arranque de la raíz y empiece a caminar. No, pero el efecto de dispersión de su semilla encuentra condiciones en otro bioma que antes tenía una temperatura diferente y que hoy es parecida al bioma donde él está controlando o donde él está dominando. Y al encontrar esas temperaturas, germina la planta y crece una planta y entonces va ampliando su rango de distribución. Y así es como el cambio climático empieza a afectar mi salud. ¿Por qué? Porque si yo tengo un animal contaminado o un animal enfermo que está restringido por un bioma en base a su temperatura, llega el calentamiento global, me modifica la temperatura y entonces ese animal puede moverse por nuevos lugares y puede contaminar otras especies. Entonces, esa es una de las consecuencias del cambio climático y así es como vamos a empezar a ver nosotros nuevas enfermedades en lugares donde no los teníamos. Y aquí viene un caso bien curioso y era lo que yo les comentaba. O sea, ¿por qué no tenemos osos polares? Que es un emblema de cambio climático, los osos polares, porque son los principales afectados. Entonces, modificamos nosotros las condiciones climatológicas del planeta y lo que vamos a provocar es grandes migraciones de diferentes especies, de diferentes organismos, buscando condiciones de bienestar. Y entonces, el emblema son osos polares y hay muchas imágenes en internet de osos polares que tienen o que hacen o nos permiten o nos tratan de mostrar el problema que tienen estos animales. Entonces, ¿cómo es que el cambio climático, insisto, afecta la salud? Ojo con esto, porque ya se los comentaba yo hace un momento. Temperaturas más altas me rompen las barreras naturales en los biomas y permiten que los animales tengan más área de distribución o menos área de distribución en su defecto, pero propician que animales enfermos puedan llegar a otros lugares donde no estaban, donde no había esa enfermedad y que vamos a ver
cómo trabajan los virus y cómo es que el ser humano se puede volver susceptible no solamente a este tipo de virus, que es el COVID-19, sino a muchos otros que, dicen los expertos, el día de hoy están congelados, están en los polos, están en las zonas donde tenemos hielo y que se quedaron congelados, y que el aumento en la temperatura que está haciendo que se derritan vuelve activos estos virus o estas bacterias, y que no sabemos cómo van a afectar al ser humano, cómo van a afectar a los animales, y que obviamente debemos de estar preparados. Entonces, aquí empieza la tercera parte de esta charla sobre ¿por qué? ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Y es que ellos dicen que un clima más caliente y más variable obviamente va a provocar problemas de contaminación del aire. Va a aumentar esa contaminación. Y desafortunadamente, más contaminación trae más problemas de salud. Ojo con este dato, porque es muy interesante. La Organización Mundial de la Salud dice que actualmente tenemos 800,000 fallecidos por enfermedades respiratorias que se deben a un aumento en la temperatura, y que tenemos 1.8 millones de muertes en el planeta por diarrea y 60,000 víctimas mortales a causa de desastres naturales. Si prestan atención, van a ver que se está enfocando a contaminación y que se está enfocando a desastres naturales. Pero cuando habla de contaminación y de esta cantidad de muertes por contaminación, estamos hablando de enfermedades que ya conocemos. Estamos hablando de fiebre tifoidea, estamos hablando de otras bacterias que ya se sabe cuáles son los síntomas. Pero también nos dice la Organización Mundial de la Salud que debemos de tener cuidado, porque se están rompiendo barreras naturales que me están propiciando la propagación de enfermedades que antes estaban limitadas. Un ejemplo bien claro, y yo lo recuerdo cuando yo era niño, teníamos que preocuparnos en temporada de lluvias porque no nos diera dengue. Y solamente hablábamos del dengue o del paludismo, por ejemplo. Y que cuando empezamos a escuchar el término cambio climático, de repente nos dicen, hey, cuidado, porque ya no nada más hay que preocuparse de dengue, también hay que preocuparse de chikungunya. Y posteriormente nos dicen, hey, cuidado, porque ya no nada más hay que preocuparnos por dengue, ni por chikungunya, hay que preocuparnos también por Zika. Y entonces ya estamos, como dicen de manera cotidiana, con el Jesús en la boca cada temporada de lluvias, a ver qué nueva enfermedad nos va a llegar. ¿Por qué? Porque sabemos que el cambio climático está propiciando la propagación de enfermedades. Hace unos días estaba yo en una charla virtual, así como estamos en este momento, y decía una de las ponentes, decía, a nosotros nos han preguntado, ella es educadora ambiental, dice, nos han preocupado si nos sorprende la presencia de COVID-19. Y decimos que no. Y efectivamente, quienes trabajamos esta parte de educación ambiental y esta parte de desarrollo sustentable, no nos sorprende que surja una nueva enfermedad, porque desde hace años hemos venido advirtiendo, los científicos han venido pregonando, comunicando, advirtiendo que el aumento en la temperatura va a propiciar precisamente esto, la generación de nuevas enfermedades, la propagación de nuevas enfermedades, esta propagación hacia nuevas regiones geográficas donde antes no se tenían. Y bueno, también nos dice muchas enfermedades emergentes que tienen que ver con virus, bacterias, parásitos, van a surgir debido al cambio climático. El problema es que, ya se los comentaba yo hace un momento,
Cuando talamos extensas áreas de bosque y de selvas, aparte de desequilibrar el ecosistema, estamos destruyendo hábitats de muchas especies. Y ya nos están advirtiendo de una sexta extinción masiva en el planeta. Y que, insisto, cambio de hábitos, si no, vamos a extinguir muchas más especies en el menor tiempo que las extinciones anteriores. ¿A qué voy con este comentario? A que estamos extinguiendo especies y entonces estos virus o estas bacterias que enfermaban a estas especies tienen que seguir sobreviviendo y entonces van a buscar la manera de cómo sobrevivir en otros organismos. Y la transmisión de enfermedades de animales a humanos está muy bien documentada. Digo, una de estas enfermedades tiene que ver con el virus de inmunodeficiencia humana o el síndrome de inmunodeficiencia humana, el VIH o el SIDA. Se cree que se propagó o se transmitió de un chango a los humanos. Así como COVID-19 se cree que la transmisión fue murciélago-humanos. El problema es que el cambio climático está propiciando condiciones para que las mutaciones que tienen o que llevan a cabo estos organismos puedan darle condiciones para que contaminen no solamente otras especies de animales, sino a nosotros como seres humanos. Y la Organización Mundial de la Salud lo está advirtiendo, nos está diciendo que tenemos que cambiar hábitos, que tenemos que hacer algo, porque las enfermedades se están transmitiendo, están llegando a otras regiones donde no estaban, y el problema es que muchas de ellas, con nueva sintomatología, no sabemos cómo va a reaccionar el cuerpo, no sabemos cómo va a reaccionar el ser humano ante estas enfermedades. Y una de estas enfermedades es precisamente COVID-19. ¿Y qué es precisamente COVID-19? No nos vamos a enfocar en cómo surgió, que ya se los comentaba una de las teorías. No nos vamos a enfocar a la sintomatología. No nos vamos a enfocar a muchas cuestiones, a mucha de la desinformación que hay en redes sociales, sino cómo es que los virus mutan para poder llegar a nuevos organismos. Entonces, COVID-19 es la enfermedad que causa un coronavirus específico. Digo, hay mucha información en las redes que nos dicen coronavirus existen desde la Segunda Guerra Mundial. Coronavirus, o mejor dicho, los virus, están en el planeta Tierra desde que el planeta Tierra es planeta Tierra. Las bacterias también lo están. Así como tenemos muchas razas de perros, por ejemplo, así como tenemos muchas especies de peces, un caso típico, nosotros que trabajamos acuacultura, tenemos muchas variedades de tilapia, así tenemos muchas variedades de coronavirus, porque este es un problema común y cotidiano en la gente. Dice, el COVID, el coronavirus ya existía. Sí, el problema es que los virus y las bacterias, su periodo de mutación, o mejor dicho, su periodo de reproducción comparado con el ser humano, es muy rápido. Entonces, ese tipo de reproducción que tienen virus y bacterias permite que estos muten en un periodo de tiempo muy corto. ¿A qué voy con esto? Nosotros como seres humanos, cuando nos reproducimos y queremos ver si tenemos una alteración en nuestros genes, tenemos que esperar cuestiones de años. Es decir, yo tengo que esperar a ver si mi hijo sale bien o sale mal. Y luego tenemos que esperar a ver si el hijo de mi hijo sale bien o sale mal, si hubo un problema allí, un problema de mutación, bueno o malo. Tenemos que esperar cuando menos 20, 30 años. En el caso de virus y bacterias, estos se están reproduciendo en cuestión de minutos. Entonces, en cuestión de horas, podemos darnos cuenta
si hay mutaciones o no hay mutaciones en este tipo de agentes patógenos. Y entonces, COVID-19, aparte de que es real, es lo que provoca, o lo que lo provoca, es un coronavirus de la familia de los coronavirus, pero la sintomatología fue recién descubierta. Es decir, tiene características similares a los coronavirus que ya nosotros conocemos y que nos provocan resfriado común, que nos provocan gripe, pero tiene una sintomatología diferente y es lo que nosotros ya sabemos. Entonces, COVID-19 es un nuevo coronavirus que se descubre en 2019, por eso el número de 19. Ya sabemos dónde se originó de acuerdo con la teoría y que desafortunadamente hoy es a nivel mundial uno de los problemas que los gobiernos están atendiendo. Y que dentro de esta familia de coronavirus tenemos no nada más el COVID-19, tenemos muchos otros. Y que lo que causan en el ser humano son desde resfriado común hasta síndrome de respiratorio, hasta síndromes respiratorios, es decir, pueden agravar la situación y COVID-19 es uno de ellos. Y lo podemos ver con el número de muertes que tenemos. Entonces, ¿qué es el COVID-19? Es un virus de la familia de los coronavirus. ¿Qué sintomatología presenta COVID-19? Ya no la sabemos. Ya lo que menos queremos es que nos hablen de coronavirus. Ya estamos muchos llenos, saturados de coronavirus. Entonces, ya no queremos saber nada de eso, pero sí debemos de cuidarnos. La sintomatología ya la sabemos. Ya sabemos qué es lo que provoca, qué es lo que sentimos nosotros como seres humanos. Y entonces, les comento, esta imagen que tienen ustedes aquí enfrente es cómo se reproducen los virus. Van a ver ustedes en el primer paso la parte de la absorción. Es decir, aquí una cuestión bien interesante, y déjenme se los comento antes de que se me olvide. Mucha gente dice que si el virus, ¿por qué si el virus lo podemos nosotros destruir lavándonos las manos con agua y jabón? ¿Por qué no lo podemos destruir cuando estamos contaminados? Y ya en algún momento tuvimos ahí noticias de un comentario de este tipo que decía que el cloro nos ayuda a destruir el virus que se nos queda en las manos, y que el presidente precisamente de Norteamérica hizo, dice él, la manera de broma, dijo, si lo podemos destruir en la mano, pues hay que, un poquito de cloro hay que beber y lo vamos a destruir por dentro. Y lo único que provocó fue intoxicación y muerte de gente por ingesta de cloro. Entonces, una cosa es cuando el virus está fuera del organismo y otra cosa es cuando ya ha ingresado al sistema respiratorio principalmente, que ya actúa de manera diferente. Entonces, mientras esté afuera, podemos destruirlo lavándonos las manos con agua y jabón, y sí lo podemos destruir. Por eso la recomendación de que lávese las manos con agua y jabón a cada rato, o antes de tocarse la cara, o al momento de ponerse el cubrebocas. Pero vamos, una vez que ingresa el virus al organismo, este va a buscar células en las cuales va a reproducirse. Y una vez que ubica las células, empieza la primera parte, que es la parte de absorción. Es decir, va a buscar o va a propiciar o a provocar una puerta de entrada a la célula. Puede ser por los diferentes métodos. Ya aquí meterme a fagocitosis y a los métodos de cómo ingresar se nos hace un poco más complejo. Pero lo primero que hace es localiza la célula. Una vez que la localiza, se acerca y empieza a construir una puerta de acceso a la célula, que es la parte 2. Ingresa a la célula y una vez dentro de la célula, lo que hace es
La parte de desnudamiento es deshacerse de la capa lipídica que rodea al ARN, se deshace de ella y libera el ARN que empieza a multiplicarse. Es un proceso de división, es un proceso de mitosis, como el que nosotros llevamos a cabo. Entonces empieza a reproducirse mientras por un lado el ARN empieza a juntar proteínas para lo que va a ser la cápsula de las nuevas células o de las nuevas células, de los nuevos virus. Otra parte del ARN está replicándose. Entonces empieza a replicarse dentro de la célula y una vez que están listas las nuevas células empiezan a encapsularse. Como les decía, la parte del ARN que buscó proteínas para encapsular empieza a encapsular el ARN que ya está formado y entonces empieza la multiplicación, empieza a buscar la salida para poder contaminar nuevas células. Este es un proceso que se da en cuestión de horas. Y entonces, en ese proceso de multiplicación, de reproducción de virus, el virus es que puede mutar. ¿Y qué es lo que busca el virus al mutar? Pues es adaptarse al huésped. Es decir, tengo un nuevo huésped, entonces tengo que sobrevivir dentro de él. Y empieza un proceso de mutación. Sin embargo, aquí este autor, Fernández Novo, nos dice que la tendencia habitual es que el virus vaya perdiendo la virulencia conforme va mutando. O sea, el virus no va a mutar para hacerse más agresivo, va a mutar para adecuarse a las condiciones de su nuevo huésped. Por eso es que va a mutar. Y entonces no nos extrañe que tengamos una nueva, incluso ya los expertos dicen que tenemos ya una nueva cepa de COVID-19. Y si a eso nosotros le sumamos si le sumamos la parte de cambio climático, que me permite que muchas enfermedades empiecen a llegar a otros lugares donde no estaban, si le sumamos que virus y bacterias, el periodo de mutación es relativamente corto comparado con el de los seres humanos, y si le sumamos la globalización, que fue una de las causas que permitieron una rápida ampliación de COVID-19, entonces nos enfrentamos o nos vamos a enfrentar a una nueva realidad que no es esta. Perdón, a una nueva normalidad que no es esta. Debemos de cambiar hábitos porque esta es una señal de que algo está pasando en la Tierra. Entonces, básicamente con eso es que cierro yo la presentación. Maestro, muchísimas gracias. Les voy a leer nada más algunas notas de todo nuestro público, que son bastantes. Agradecimiento, felicidades, muy buena presentación. Y además me gustó mucho esto que maneja el maestro Alberto Álvarez, que dice, muy buen apunte esto de introducir especies de diferentes biomas. Eso pasó en el lago de Pátzcuaro, el pescado blanco que sí es endémico al introducir el lirio. Para controlarlo, trajeron la lobina y esta se comió el pescado blanco en vez del lirio. Bastante interesante, ¿no? Por cuestiones que no, como usted dice, hay mucha información, pero hay mucha gente también que no la conoce. Bueno, así es. Muy bien. Esme Mendoza dice, qué interesante es si nos ponemos a pensar en todo el daño que estamos causando y no medimos el alcance de las consecuencias que todo eso nos trae consigo. Ceci Ruelas, sí, debemos ocuparnos más, no solo preocuparnos. Lilia Mendoza, excelente conferencia, gracias. Lo mismo que yo le digo a usted, maestro, excelente conferencia, muchas gracias. Yo sé que la vinculación con el tecnológico es continua y vamos a seguir y esperemos que en un futuro cercano estemos otra vez en presencia de nuestro público y que usted nos pueda deleitar con otra información o otra conferencia como esta. No sé si quiera, por favor,
dar una reflexión final o una conclusión final sobre este tan interesante tema. Gracias, maestro. Sí, gracias, maestro Juan. Efectivamente, gracias a todos por seguir la charla. Estamos ante una nueva realidad. Estamos ante, ya se los comentaba yo, ante una serie de nuevas enfermedades que se nos van a venir y que tienen que ver con cambio climático. Entonces, sí es necesario que tomemos nosotros acción. Insisto, hay que actuar de manera local. Quizá consideremos que no es mucho lo que nosotros podemos aportar, pero es un granito de arena que se va a sumar a otra gente que tiene la misma manera de pensar y que vamos a hacer un mar al final de cuentas. Una cuestión bien importante, hay que tratar de buscar mascotas que son cazadas de manera ilegal en la naturaleza, porque estamos desequilibrando esa parte. Hay que informarnos acerca de los nuevos procesos que nosotros podemos hacer y cómo podemos contribuir. Y sobre todo, le digo yo a mis alumnos, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Muchos de nosotros estamos esperando a que alguien dé el primer paso para nosotros seguirle. El problema es que todos estamos esperando a que alguien dé el paso para nosotros seguirle. Y resulta que nadie da el paso. Entonces, hay que dar el paso. Nosotros hay que dar el paso. Tú tienes que dar el paso porque hay mucha gente que está detrás. Hay mucha gente que quiere hacer el cambio. Hay mucha gente que está interesada en muchas actividades que tienen que ver con protección, con conservación, pero que no se animan a dar el paso. Entonces, hay que darlo. Hay que dar ese paso y no esperemos a que tengamos otra pandemia encima para darnos cuenta de que realmente la problemática a nivel mundial nos está invitando a cambiar nuestros hábitos de consumo. Entonces, yo los invito a esa parte. Maestro, sería... Muchas gracias, maestro, por su participación. Muchísimas gracias y nos vemos en otro evento. Gracias. Y gracias también a todos los que han participado. Les comento que el día de mañana a las 8:30 tenemos pendiente una parte de una conferencia que se llama Gestión Mental. ¿Se acuerdan del chimpancé? Pues no se la pierdan. Los esperamos. Muchas gracias. Hasta la vista. Hasta luego.